Doctor Ramón de los Ríos, usted como organizador del foro participativo sobre el tema de la problemática socioeconómica de los combustibles en Nariño, ¿qué conclusiones nos puede dar para la opinión pública? Primero que todo quiero manifestar que la Asamblea Departamental de Nariño, en el inicio de las sesiones ordinarias de la Asamblea, tocó unos temas muy importantes fuera de los debates de control político que debe hacer la Asamblea Departamental: el tema de presupuesto, el tema del COMPES agropecuario, el tema de Vinar, de la concesión de Vinar, y el tema de los combustibles. Dentro de este ejercicio, la Asamblea Departamental citó a todos los congresistas, a los 12 congresistas, al señor gobernador, en un debate interesante que hubo en la Asamblea Departamental, donde la conclusión de ese debate fue que la Comisión Primera del Senado, lo propusieron los congresistas, se haga un debate para pedir la caducidad de la concesión de Vinar. Y el mismo día que se trató el tema de la concesión, también se tocó el tema del desabastecimiento del combustible. La Asamblea Departamental y en mí delegaron la coordinación y la moderación del tema de los combustibles, y donde por primera vez la Asamblea Departamental llevó a cabo un foro participativo con el ánimo de que las personas y los ponentes que intervinieron en ese foro son personas especializadas, y desde los diferentes puntos de vista de los distribuidores, de la academia, de los gremios, de los entes de control y vigilancia, de la clase política y de la sociedad civil, se tocó estos temas y plantearon propuestas, conclusiones y reflexiones para mitigar y de una vez por todas sacar unas conclusiones que sean viables y sostenibles relacionadas con la problemática del combustible que nos afecta a todos los nariñenses. Es bueno aclarar a la opinión pública que hubo una participación la convocatoria fue muy buena, porque en este hicieron presencias el señor gobernador, el doctor Raúl Delgado Guerrero, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, que también envió la ponencia con una funcionaria, el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Ipiales, porque teníamos que mirar también el punto de vista del tema de los combustibles desde el tema del contrabando. También se invitó al doctor Leonardo Enríquez, decano de la Facultad de Nariño, al gerente de Adiconal, doctor Luis Mijail Calderón. Se invitó al Consejo Municipal, a la Alcaldía Municipal, pero lastimosamente no pudieron venir. También del gremio de los transportadores estuvo William Sarmiento, estuvo Jaime Ortega representando a otro gremio de los supertaxis, de las empresas supertaxis del sur. Se trajo un experto en precintos y controles electrónicos, que es el mayor retirado Rómulo Smelling Bolaños. Se hizo presencia interesante por primera vez que en esta clase de foro es la CUT. Imagínense que la Central Unitaria de Trabajadores también se hizo presente. Estuvieron haciendo ponencias un abogado especializado desde el tema de jurídico, y la intervención de los diputados y de las personas que asistieron a este foro. Las conclusiones y la metodología que se utilizó: primero metodología, se le dio espacio a todo el mundo de 10-15 minutos y para que intervengan, y se tocó un tema muy importante. Yo puse en blanco y negro de un informe y de un derecho de petición que le hice al Ministerio de Minas y Energía, y en esa exposición que hice como diputado pues podemos ver el tema del combustible y el problema que afecta a todos los nariñenses, pues lastimosamente el desabastecimiento, y una de las conclusiones que se llevaron a cabo fue que obedece a varios factores, entre los cuales podemos mencionar la presencia de grupos al margen de la ley, en esas zonas y regiones donde hay narcotráfico y minería, y también que hay algunas personas inescrupulosas, que lo dijo el mismo ministro de Minas y Energía, que presuntamente estarían desviando la entrega de combustibles a otros departamentos de fuera de Nariño. Otra conclusión que se llevó a cabo fue que la mayoría de las estaciones de combustibles lastimosamente se encuentran ubicadas en la costa pacífica, y obviamente ahí existe un mayor número de hectáreas de cultivo de uso ilícito y actividades relacionadas con la minería ilegal, y con una fuerte presencia con los
grupos autores o los grupos ilegales al margen de la ley. Otra de las conclusiones que se llevó a cabo es que definitivamente la recomendación más importante a raíz de la introducción del experto en los recintos y en recintos electrónicos y en los GPS es que el gobierno nacional tiene una herramienta muy fundamental. La tiene desde el año 2011, que es la resolución 180-187, donde el 18 de febrero pide un reglamento técnico para el uso del sistema de rastreo y precintos electrónicos para el transporte fluvial y marítimo de combustibles líquidos en las zonas de frontera. Entonces la idea es de que el gobierno nacional ponga a funcionar esta herramienta fundamental que tiene para controlar los carros tanques que salen desde Yumbo hasta el departamento de Nariño, porque son unos sonares y es una tecnología de punta, ¿no? Donde usted no puede abrir un carro tanque desde el momento en que sale de Yumbo, porque además el ministerio da unas guías de transporte a las personas que conducen estos vehículos, donde les fijan un tiempo máximo pueden llegar desde que cargan estos carros tanques hasta que descargan en las estaciones de servicio, que este sería un mecanismo muy eficaz para evitar el desabastecimiento del combustible que afecta a los nariñenses. También otra de las grandes conclusiones que se llevó en el foro que convocó la Asamblea Departamental y entre todos es que se hizo un documento de todas las reflexiones, de todos los aportes para ser entregado al gobierno nacional, entregar a la clase política, a la clase parlamentaria, y que hay una unidad regional manifestadamente, que las vemos las protestas en las calles pacíficamente, donde participamos y le estamos dando un tiempo al gobierno nacional, ya que el próximo 26 de septiembre, día miércoles, la ministra del Transporte va a pronunciarse frente al problema de la concesión de Vinar. Entonces estaremos atentos, porque la verdad es que lo que pedimos todos es que se caduque esa concesión leonina, que ha traído más problemas a nuestro departamento, porque no ha cumplido absolutamente en los espacios y en los tiempos, no ha hecho absolutamente sino traernos problemas, porque allí en el foro se ha dado cuenta que prácticamente la perimetral que tiene desde Catambuco hasta el túnel, la malla asfáltica ya está deteriorada, es como si ya llevara esa pavimentación 10 años y no hay derecho de que estén utilizando, y eso tiene que investigarse qué es lo que pasó con esta concesión. Y además porque el COMPES asignó los 2.2 millones de pesos, asignó al gobierno departamental y a los nariñenses para que las vías de cuarta generación que se tienen que contratar a finalizar del año, pues se puedan hacer a uso de estos recursos que da el gobierno nacional. Si la concesión sigue, si no se caduca, pues correríamos el riesgo en que ese documento COMPES solo quede en papel y no podamos ver los nariñenses que se construya la doble calzada entre Rumichaca y Pasto. Y otra de las conclusiones que efectivamente vamos a esperar hasta el día 27, porque vamos a estar acompañando a las fuerzas vivas de la región, acompañando a que también el gobierno nacional el día de ayer, a raíz del foro, porque el foro el gobernador pidió disculpas la no presencia de los funcionarios del ministerio por estar en ocupaciones. Por ejemplo, el ministro estaba en Venezuela, el director nacional de hidrocarburos, que está cumpliendo funciones de asesor del ministro, estaba en la ciudad estaba en La Guajira y no pudo desplazarse, pero llegaron las disculpas, porque también tenemos que esperar, y en esto sabemos que el día sábado 22 de noviembre está anunciada la presencia del ministro de Minas en la ciudad de Pasto para tocar el tema de que también tenemos, y dentro de las conclusiones que se llevó a cabo, es que debe haber una redistribución del combustible
de algunas estaciones de servicio ubicados en algunos municipios del departamento de Nariño, que de acuerdo a una metodología que va a expedir el gobierno nacional y sobre todo la UBNE del Ministerio de Minas para la distribución del combustible, se haga efectivamente, porque hay regiones y hay estaciones que no se consumen el 100% de los combustibles. Esa redistribución tiene que hacerse en los municipios, como en el caso de Pasto y Piales, tienen mayor desabastecimiento casi que a finales de mes. Entonces son las conclusiones, y estos foros sirven para eso, para construir propuestas y desde los diferentes puntos de vista. Y la última conclusión es pedirle a los organismos, a los entes de vigilancia y control, en este caso la Fiscalía, Procuraduría General de la República, Contraloría General de la República, que efectivamente den resultados frente a presuntas denuncias que hay de algunas personas naturales y jurídicas frente al problema del desabastecimiento de algunas personas inescrupulosas que estarían haciéndole conejo, y esto lo ha dicho el mismo ministro, al departamento de Nariño, donde están utilizando las estaciones de servicio o los cupos para ser redistribuidos y comercializados en otras regiones de otros departamentos que son fronteras con el departamento de Nariño. Prácticamente eso fueron las grandes conclusiones de un foro participativo. Agradecer a todos los diputados, absolutamente todos estamos unidos también, apoyando al gobierno departamental, apoyando a las sugerencias, a las conclusiones y frente a los problemas que tienen los nariñenses, para que efectivamente haya una reivindicación del gobierno nacional frente a tantos problemas que tenemos los nariñenses.